Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Un viernes más de estudio con la carta de los Romanos. Una tremenda carta que Pablo les escribe a la iglesia que está en Roma. Hay un problema que en esa iglesia se tiene que enfrentar a la misma vez. Pero Pablo aquí deja clara mucha de su teología. Así que es una carta bien importante. Una carta que tú tienes que leer varias veces para poder internalizar las verdades que Pablo está ahí anunciando. Así que espero que tengas ya tu Biblia a la mano, tu cuadernito de notas y todo lo necesario para poder hacer de este estudio un estudio bastante relevante. Así que te voy a pedir que cierres ahí tus ojos, que inclines tu rostro y que nos contactemos con nuestro Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das para crecer en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades queden sembradas en nuestro corazón, en nuestra mente, pero a la misma vez modifiquen nuestra conducta y nos empujen hacia ese andar de luz que tú nos has pedido tener. Ayúdanos a cumplir, mi Dios, en nuestras vidas estas verdades que aprenderemos el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, capítulo 6 de Romanos. Espero que tengas ya todo a la mano. Bueno, dale un like al video de una vez, compártelo. Yo sé que todavía no lo hemos visto, pero ya le puedes dar el like. Bueno, supone que se lo hagas al final si te gustó o no te gustó, ¿verdad? Pero lo puedes compartir, pásalo con tus amistades. Si eres una persona que constantemente nos ve y nos sigue, bueno, ya sabes que te va a gustar. Por eso has regresado, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a la palabra de Dios hay un reto a nuestras vidas. Así que esto va a traer reto a nuestras vidas también. Nuestras vidas como creyentes, nuestras vidas como hijos de Dios. Así que tenemos nosotros que estar preparados con nuestro corazón, no solo para escuchar, con nuestra mente no solo para aprender, sino también para obedecer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Capítulo 6 de Romanos. Y vamos a iniciar. Aquí hay dos grandes temas. Tú recordarás en el capítulo anterior, capítulo 5 que leíamos la semana pasada, una comparación que hacía Pablo entre Adán y Cristo, ¿no? Cómo por Adán entró la muerte, cómo por Adán entró el pecado. Y cómo Cristo viene a ser este segundo Adán, así es como Pablo lo presenta en su carta, dando a entender de que por uno que entró la muerte, por uno entró la vida, por uno entró el pecado, por otro se quita el pecado. Vino a cumplir Cristo, diríamos en nuestras palabras, aquella labor que Adán no pudo cumplir. Y así como Adán perdió todas las bendiciones, Cristo ganó todas las bendiciones y fue puesto en poder y autoridad, y ahora él puede depositar sus bendiciones sobre todo aquel que él quiera y todo aquel que le acepte. Es la condición que ha puesto Cristo, ¿no? Así que ya teniendo esto en mente, Pablo aquí mencionaba un punto grande también: la gracia de Dios fue mucho más grande que todo el pecado del mundo. La gracia de Dios fue mucho mayor que toda la gracia del mundo, ¿no? Mira lo que dice el verso 18: por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Lo que te decía que Pablo estaba dejando claro la semana pasada, ¿no? Deja acomodar esto. Ahí estamos, ¿no? Aquí están los subrayados de la semana pasada, ¿no? Dice el verso 21: así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y Pablo, bueno, la división de los capítulos no la hace Pablo, ¿verdad? Pero el tema lo cerraba Pablo afirmando esta verdad, ¿no? Que la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia, dice así también, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Mediante Jesucristo
la justicia reina, y ese es un acto de la gracia de Dios, lo que Pablo nos dejó ahí, ¿no? Ok, tema claro, la gracia mucho más grande que el pecado. Había mucho pecado, pero la gracia sobreabundó, decía Pablo. Entonces pudiera haber aquella persona que le gusta debatir y poner sus puntos, y a esa persona es a la que Pablo le responde también en el inicio del capítulo 6. Entonces, ya que entre más pecado hubo, sobreabundó la gracia, entonces ¿debemos pecar más para que haya más gracia? ¿Qué pues diremos? Dice el verso 1 del capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta ilógica, obvio, pero Pablo es un predicador. Pablo ha trabajado con mucha gente. Pablo ha abierto muchas iglesias. Así que las cuestiones que él responde, aunque nos parezcan ilógicas, son cuestiones que alguien tiene en el camino. Quizá honestamente en el camino de la fe, o quizá en forma de pelea o de lucha, traiga este tipo de cuestionamientos. Entonces si la gracia abundó cuando había pecado, hay que seguir pecando porque abunde más la gracia, ¿no? Entonces Pablo dice, no vamos a hacer eso, dice en ninguna manera, verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí hay una aclaración tremenda que le va a dar, diría yo, como la columna vertebral de este capítulo 6. Es esta afirmación: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en el pecado? Aquel que se pudiera preguntar, ¿pequemos más entonces para que abunde la gracia? No. Si la gracia ya te ha alcanzado y tú ya has sido perdonado, ¿cómo vas a seguir viviendo en el pecado? ¿No? Y esta es la transformación que ocurre en la persona después de que Cristo ha tocado su corazón y su mente. Ya que esta persona está llena del Espíritu Santo, no puede estar viviendo en el pecado, ¿no? Evidencias, Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No solo Cristo, sino también los apóstoles lo mencionan en sus cartas, ¿no? Una tremenda verdad. Las acciones van a dar testimonio de aquello que ha sucedido en nuestra vida, ¿no? Entonces aquí Pablo deja esta afirmación que hemos subrayado ahí en la Biblia, y subráyala tú en la Biblia también. La hemos marcado para recordarnos. Esto es importante en este capítulo, ¿no? Así que dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No? Todos los que hemos sido bautizados en Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí están las otras afirmaciones que son importantes para nuestro estudio. Dice esta otra afirmación también: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, ¿no? Entonces aquí hace Pablo una comparación. Algunos entienden esta comparación. Hay dos interpretaciones, diríamos, para este pasaje, ¿no? Una, que Pablo se está refiriendo al bautismo en agua que todo creyente tiene que hacer. No sé si tú ya te bautizaste, mi hermano, pero si tú has abierto tu corazón a la nueva vida en Cristo, el siguiente paso es bautizarte. Tienes que bautizarte, ¿no? Entonces algunos entienden que Pablo está hablando del bautismo de agua. Otros dicen que no, que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando tú has reconocido tus pecados, cuando tú has reconocido incapaz de encontrar la salvación y le has entregado, como nosotros decimos coloquialmente, le hemos entregado la vida a Cristo. En otras palabras, nos hemos sometido a su voluntad, queremos que Él sea nuestro Señor, nuestro Dios, nos ponemos bajo su cuidado
y nos comprometemos a obedecerle. Eso es lo que significa darle nuestra vida a Cristo, ¿no? O entregarle nuestra vida a Cristo, o pedirle que entre en nuestro corazón. De frases muy comunes que escucharás en la iglesia. Bueno, entonces Pablo, entonces algunos entienden de que se trata del bautismo ese momento, cuando el Espíritu Santo llega al creyente. No esperes, mi hermano, que algo sobrenatural o algún evento extraordinario suceda en tu vida, como que comiences a hablar en otros idiomas, o que, qué sé yo, de pronto algo sobrenatural sucede en ti, ¿no? Hay una transformación en el corazón. Entonces algunos entienden que a eso se está refiriendo, al bautismo del agua, y otros al bautismo del Espíritu Santo. Sea como sea, la afirmación es lo que nos importa, porque ese es el centro de la enseñanza en esta sección, ¿no? Si hemos muerto al pecado a través de esta unión con Cristo, ¿no? Entonces también andemos en una vida nueva. Okay. Si hemos muerto, vamos a subrayar aquí de otro color. ¿Por qué no me deja? Bueno, así también nosotros andemos en nueva vida. Si hemos muerto al pecado, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo es de que ya el pecado ya no nos gobierna, el pecado ya no nos domina, ya no nos manda. Recuerda que éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. El pecado nos manejaba, nos hacía como bien le parecía. Sin embargo, si hemos entendido esta verdad y hemos aceptado a Jesucristo, el sacrificio que ha hecho para el perdón de nuestros pecados, la promesa de una vida, una mente y un corazón transformado sucede, y entonces ya no somos esclavos del pecado. Van a existir tentaciones todavía, van a existir tentaciones porque tenemos la naturaleza pecaminosa, aquello que se inclina hacia lo malo, aquello que entendíamos en el capítulo 1 y 2 de este estudio que hemos venido teniendo. Eso seguirá existiendo contigo y conmigo por el resto de nuestros días acá en la tierra, hasta que llegue el momento que muramos y seamos transformados cuando resucitemos. Entonces, mientras tanto habrán tentaciones, pero tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo que habita en nosotros de decirle no a esas invitaciones del pecado, de decirle no a la tentación, ¿no? Entonces, Pablo aquí está dejando este asunto en claro. Dice, así nosotros, también nosotros andemos en vida nueva. Así como murió Cristo, así morimos nosotros al pecado. Cristo resucitó, así también nosotros resucitamos en Cristo, y así como Él anduvo con una vida diferente después de la resurrección, hablando de su transformación total, bueno, así nosotros debiéramos andar con una vida transformada, ya que hemos muerto al pecado y resucitado en Cristo Jesús. Entonces es un simbolismo. Por eso te digo, algunos lo entienden como el bautismo en agua, otros el bautismo en el Espíritu Santo. Sea como sea, Pablo lo está usando como una comparación para dejarnos saber de que si nosotros ya hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir en el pecado, porque ahora hemos resucitado en una vida nueva, ¿no? Dice, porque si fuimos plantados, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y está hablando de esta semejanza. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Está haciendo una comparación. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Está usando una comparación. La muerte de Cristo, ahí morimos nosotros también. Él resucitó, ahí también nosotros una vida transformada. Ya no debemos andar en el pecado que antes andábamos,
¿Por qué? Porque el viejo hombre fue crucificado. Eso quiere decir como que hubo una transformación, como que ahora ya no eres la misma persona. La persona que tú eras antes es la persona que fue crucificada. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, todo esto en nosotros que sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál fue el propósito también que Pablo está enseñando ahí? Ya no servir más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas, ¿no? Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto está interesante, ¿no? En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. La muerte de Cristo es capaz de cubrir nuestros pecados. No necesita Cristo morir otra vez. ¿Okay? Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos. Y estas palabras son claves. Consideraos muertos, ¿no? Dice aquí, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Estoy leyendo el verso 6. Para que el cuerpo el pecado sea destruido. Usa estas palabras Pablo aquí para ayudarnos a entender de que esta es una comparación la que él está haciendo. Él está diciendo: considérate muerto al pecado. Ya no andes en el pecado. El viejo hombre fue crucificado. Entonces está usando este vocabulario metafórico hasta cierto sentido para que tú y yo entendamos nuestra responsabilidad con la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Dice: así también vosotros consideraos, ¿no? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? O sea que tú y yo ya no estamos bajo el dominio del pecado, es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo murió y resucitó y tú has muerto en Cristo Jesús, bueno, entonces también eres una persona nueva. El viejo hombre fue crucificado, ya no debemos andar en la vida de pecado, ya no, en otras palabras, ya no tenemos que ser las mismas personas que antes éramos. Mi hermano, no sé si tú has experimentado cambios, transformación en tu vida después del compromiso que has tomado en Cristo, después del andar con el Señor, pero la vida cristiana debe dar testimonio de cambio y de transformación. Y no estamos hablando de un cambio de una vez y para siempre. Estos cambios son constantes. Día a día vamos renovándonos. Día a día tenemos que ir siendo personas diferentes. Ya no podemos hacer el pecado que hacíamos hace 5 o 6 años atrás. Ya no podemos ser el mismo tipo de personas con el mismo tipo de conducta que éramos hace 10, 15 años atrás. Si es que ya llevamos ese tipo de años en el camino del Señor. Si tú eres una persona que apenas está iniciando su camino de fe, bueno, en el camino, mi hermano, tienen que ir sucediendo cambios en tu conducta, cambios en tu forma de pensar, cambios en tu forma de vivir, cambios en el trato que le das a la sociedad, la forma en que ves el pecado, el mundo. Todo eso tiene que ir cambiando. Pablo nos exhorta a que estudiemos la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar a transformar nuestro entendimiento, ¿no? Pero si tú ya tienes 5, 10, 15 años caminando con este tipo de creencias, de fe, si tienes el título cristiano, pudiéramos decirle, bueno, tienes que dar frutos de que tu vida ha cambiado. No puedes seguir siendo la misma persona que hace años fuiste cuando tomaste el compromiso con el Señor. No puedes seguir pensando igual, no puedes seguir teniendo la misma, no puedes seguir siendo esclavo del pecado, lo que Pablo acaba de decir. No podemos seguir siendo esclavos del pecado. Tenemos nosotros ya un nuevo Señor. Y entonces el verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Otra afirmación tremenda de Pablo.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Entonces el pecado no debe estar gobernando tus deseos. El pecado no debe estar gobernando tus acciones. El pecado no debe estar... Por eso, mi hermano, cada vez que tú y yo tomamos una decisión en la vida, y a veces hay decisiones que marcan la vida, esas decisiones tienen que reflejar nuestro cristianismo. El pecado no debe tener ese dominio sobre nosotros. Dice, de modo que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son las inclinaciones naturales que tenemos nosotros los seres humanos hacia el pecado. En este caso Pablo está hablando de nuestro ser que tiene inclinaciones a lo malo, inclinaciones al pecado, pero nos acaba de decir que este ser ya murió. Esto que somos ya murió. Él le llamó el viejo hombre. Ya está en la cruz. Así como Cristo murió, dice, así también este ser ya murió. Pero a la vez, así como Cristo resucitó, bueno, también este ser se rehizo. Es otro, no es el mismo ser. Entonces este otro ser no puede dejarse dominar por el pecado. Dice, no lo obedezcamos. Y como decíamos anteriormente, vamos a seguir teniendo tentaciones, pero no obedezcamos las tentaciones. Dice, de modo, dice acá, que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tampoco nosotros nos prestemos para pecar, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí encierra el pensamiento Pablo, ¿no? Este cuerpo va a tener concupiscencias, va a tener inclinaciones, pero nosotros no tenemos que obedecerle. Tampoco tenemos que prestarnos a la vida de pecado. Mi hermano, es muy importante que tú y yo analicemos nuestra vida, nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestras amistades, aquellas personas que tienen influencia sobre nosotros. Nosotros tenemos que ser claros con todo esto, porque necesitamos nosotros ver nuestro alrededor. No vaya a ser que estemos siendo parte de algo que se preste al pecado. No, prestarnos a la murmuración, prestarnos al chisme, prestarnos a la venganza, prestarnos a que alimentemos de pronto nosotros el rencor de alguien más, que alimentemos el enojo de alguien más. Ese tipo de cosas tan comunes a veces que suceden en nuestra vida. Aquí Pablo está diciendo, no prestes tus miembros, o sea, lo que tú eres, tu ser, al pecado. No lo prestes. Al contrario, preséntanse vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, o sea, nosotros, como instrumentos de justicia, ¿no? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no, y está una afirmación tremenda, no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Y recuerda que la gracia fue mucho más fuerte que el pecado, ¿no? Entonces, acá en el verso 15 viene el resultado de esta vida en Cristo. Nos hemos unido en Cristo, y así es como hemos muerto al pecado y hemos resucitado para una nueva vida. Somos una nueva persona, ¿no? Entonces, ya que somos nosotros una nueva persona, ¿cómo esta nueva persona debe actuar en el mundo entonces, no? Así que si nosotros hemos sido ya liberados del pecado, si hemos sido libres del poder del pecado, ¿para qué hemos sido libres entonces? Es para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Verso 15, que pues
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y estas preguntas que Pablo hace están respondiendo, te decía al principio, Pablo ha trabajado con gente y siempre hay alguien que va a tener una pregunta para zafarse de la responsabilidad o para argumentar en contra de lo que se está enseñando. Así que Pablo por eso hace este tipo de preguntas. Quizá como tú tienes el corazón dispuesto a escuchar y obedecer a Dios, no te harías este tipo de cuestionamientos. Pero Pablo entiende de que hay algunos que se van a hacer este tipo de cuestionamientos y él no quiere perder la oportunidad para poder de una vez aclarar los puntos. Entonces, ¿qué? Ya que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, entonces ¿podemos pecar? Entonces tenemos la libertad, la luz verde para pecar. Pablo dice, no, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y esto está bien interesante porque está hablando de nuestra condición ahora. Nuestra condición es de esclavo. Éramos esclavos del pecado y el Señor nos liberó de esa esclavitud. Pero ahora somos esclavos de Cristo, ¿no? Y entonces aquí Pablo está diciendo, si os sometéis a alguien, en otras palabras, cuando viene la tentación y nosotros ni siquiera le damos lucha, obedecemos la tentación, y cada vez que la tentación llegue la obedecemos y hacemos lo que esa tentación dice, Pablo dice, bueno, sigue siendo esclavo entonces del pecado, porque le estás obedeciendo, te has sometido a esa tentación. Dice, porque sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si obedezco la tentación, quiere decir que soy esclavo del pecado. Sea del pecado para muerte, el resultado de cometer pecado es la muerte, o sea de la obediencia para justicia. Depende, entonces, dice Pablo, de tus acciones. Aquí está poniendo Pablo ya nuestra responsabilidad sobre nuestra vida. Dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y está hablando en tiempo pasado, quiere decir que ya no somos esclavos del pecado, mi hermano, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿no? ¿Y cuál es esta forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados? Bueno, es esto que estamos aprendiendo acá, de que Cristo fue el que murió por nuestros pecados y en Él encontramos la libertad de nuestro castigo y de nuestros pecados. Dice verso 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Entonces aquí está completando su pensamiento Pablo, que nos trae desde el verso 15, que nos está diciendo de que ahora nosotros, como obedecemos nosotros fuimos obedecemos a esta doctrina, fuimos entregados a esta doctrina, nos hemos hecho siervos de esta verdad, siervos de Cristo en otras palabras, y venimos a ser siervos de justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. So, Pablo tiene claro de que en el ser humano existe todavía la debilidad, el deseo de pecar. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, en otras palabras, recuérdate cómo era tu vida pasada antes de conocer a Jesucristo, ¿no? Te entregabas al pecado, pero antes hizo una especie de disculpa, habló como humano, ¿no? Estoy hablando acá entre nosotros. Dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y entonces Pablo nos está dando instrucciones claras. Santificaos, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿no? Aquí también nos está diciendo que somos siervos de la justicia al final del verso 18. En el verso 16 nos dijo, depende a quién nosotros nos sometemos, ese se va a convertir en nuestro Señor, ¿no? Así que la justicia es nuestro Señor, andemos entonces en justicia y santifiquémonos o apartémonos pues y presentémonos apartados para servir a la justicia.
¿Para qué? Para servir a la justicia. ¿Para qué el Señor nos libró? Aquí Pablo nos está dando una razón. Mientras vivimos acá debemos ser siervos de la justicia. Debemos ser útiles en la justicia. Verso 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, cuando nuestro Señor era el pecado, la justicia no era nuestro Señor. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había cuando estábamos en esta vida de pecado y estábamos sometidos al pecado? ¿Qué fruto había? ¿Qué beneficio? ¿Qué producto había en nosotros? Al contrario, dice Pablo, son cosas que ahora les traen vergüenza. ¿Cómo es posible que haya yo andado en ese tipo de vida? No sé si de pronto, mi hermano, cuando llegan estas memorias de tu vida pasada, te veas como Pablo nos está viendo acá, que nos avergonzamos de ese tipo de vida. Y eso es bueno porque quiere decir que no queremos regresar ahí. Si todavía saboreamos dulce el sabor a la vida de pecado pasada, si todavía hay cierto agrado, tenemos el tremendo peligro de recaer. Pero si es algo que nos causa vergüenza, si es algo que ya no nos agrada, ya no queremos, va a ser mucho más fácil que le digamos no a la tentación, ¿no? Dice Pablo aquí, eso no les daba fruto, pero sí les daba vergüenza, ¿no? Dice, ¿qué fruto tenías? No había nada bueno. Al contrario, lo que hay es vergüenza. Porque el fin de ellas, ¿qué era? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿a dónde nos lleva ese tipo de vida? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a la muerte. Verso 22. Ahora habéis sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Mi hermano, tú eres libre del pecado, pero tu vida no está en total libertad. Tú eres libre de un amo que era el pecado, pero ahora eres esclavo de alguien más que es Dios. Esta idea de que el Señor nos ha librado es una idea, es un tema a medias. El tema completo es de que nos libró del pecado. Nos libró del pecado, pero seguimos siendo esclavos. Somos siervos de Dios. O sea, nuestro estado, mi hermano, nuestro estado de siervo no cambia. Solo que tenemos diferentes amos ahora. Ahora el amo que tenemos es Dios, que nos empuja hacia la justicia. Y este es un buen fruto. ¿Cuál es el fruto que nos da el hecho de ser? Si haber sido esclavos del pecado no tenían ningún buen fruto, sino que al contrario, ahora nos avergüenza, entonces ahora que nosotros somos siervos de Dios, debe haber un fruto. Tenéis por vuestro fruto ¿el qué? La santificación. O sea, somos apartados, ya no andamos en las cosas del pecado. ¿Y cuál va a ser el fin? ¿Cuál va a ser a dónde nos va a llevar esto? Pues esa idea de cuál va a ser el fin, ¿en qué va a terminar todo esto? Bueno, va a terminar en vida eterna con el Señor, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y seguramente te lo sabes de memoria. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dos tremendos temas que Pablo toca en este capítulo 6, ¿no? El primero es de que en esta unión con Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado para una vida nueva en Cristo Jesús. Y el segundo tema, que prácticamente empieza del verso 15 en adelante, es de que ya que hemos resucitado en Cristo para justicia, bueno, sirvamos a esa justicia. Entonces debemos actuar en base a eso, debemos caminar, debemos movernos en base a eso, ¿no? Así que dos temas grandes aquí, como para un estudio bíblico que tengas allá con tus conocidos, una predicación acá
tremenda predicación que puedes anunciar. No solo lleva los beneficios, lleva también los retos, ¿no? Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida. Oye, este estudio como fue un tantito corto, ¿no? Pero sustancial. Pablo de una forma magistral nos toca estos temas. Así que, mi hermano, estas son las cosas que pudimos haber aprendido el día de hoy en este estudio. Si yo soy creyente, si yo soy cristiano, mejor dicho, si yo soy cristiano, eso quiere decir que yo morí al pecado, ¿no? Y si yo morí al pecado, quiere decir que resucité en Cristo como una nueva persona. Y si resucité en Cristo como una nueva persona, quiere decir que el pecado ya no tiene ningún dominio sobre mí, porque sobre aquel que tenía dominio el pecado ya se murió. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, yo que tengo una nueva vida en Cristo Jesús, ahora debo andar en santidad y en justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a producir vida eterna. Hacia allá nos lleva esto. Sirvámosle al Señor entonces. Si pudiéramos resumir todo este estudio, bueno, en esas frases las pudiéramos resumir el día de hoy, ¿no? Así que espero que el Señor haya hablado a tu corazón, haya hablado a tu vida. Tienes un tremendo reto, no solamente tú, yo también tengo un tremendo reto. Andemos nosotros, pues, con una vida diferente. Nos lo aclara este capítulo 6, nos lo deja bien claro. Si nosotros hemos muerto en Cristo, bueno, pues entonces nosotros ya no podemos estar bajo el dominio del pecado. El dominio ya no es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Mi hermano, ¿es Cristo tu Señor? ¿Es Él el amo de tu vida? ¿Has muerto para el pecado y vives ahora para Cristo? Si no, hoy puedes tomar ese compromiso. Ve con el Señor en oración y dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, pero quiero esta vida nueva que Pablo anuncia acá en su carta a los Romanos. Y quiero vivir para ti y servirte por el resto de mi vida. Así que, con una simple oración de compromiso, puedes darle inicio a esta vida nueva. Búscate una iglesia que esté cercana. Búscate un lugar donde puedas seguir aprendiendo la palabra de Dios. No te quedes con estos estudios nada más en tu casa, sino que congrégate. Tienes que ser parte de una comunidad de fe. No hay tal cosa de un cristiano solitario, de un cristiano solo. Y tenemos nosotros muchos argumentos. Oh, pero Dios está en todas partes. Y si a Dios lo encuentro en mi casa también. Sí, es verdad, Dios está en todas partes. Pero este Dios, al que tú dices que está en todas partes, hay que obedecerle. Y Él nos enseña que no dejemos de congregarnos, sino que nos congreguemos. Para eso nos puso una iglesia, que en la Biblia la vemos como una comunidad de personas que estamos en el mismo paquete, luchando y venciendo en el nombre de Cristo Jesús. Así que únete a una iglesia, mi hermano. Si no tienes una iglesia, busca alguna. Si tú vives cerca del área de donde estamos nosotros, estamos acá en Illinois, por el lado oeste de Chicago, los suburbios del oeste, nos puedes encontrar y ser parte de esta linda comunidad de fe que nos reunimos los domingos y los viernes. El día de hoy tenemos nuestra reunión en vivo en la iglesia, y acá igual el mismo capítulo estamos tocando en nuestro estudio. Los domingos a las 2 de la tarde tenemos nuestro servicio dominical, donde nos gozamos entre hermanos y nos gozamos alabando al Señor, exaltando su nombre, presentando nuestras oraciones, presentando nuestros dones y a la misma vez nuestro corazón, para que nos hable a través del mensaje, sea cual sea el que cada domingo nos presente. Y a la misma vez regresamos a estos videos a verlos. Así que si no tienes una iglesia, búscate una iglesia, mi hermano, mi hermana, porque es lo que tú y yo necesitamos hacer como creyentes.
como hijos de Dios, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, así que no podemos estar solos, alejados de la iglesia. Si tienes muchas ocupaciones, ve liberándote de algunas, porque las muchas ocupaciones te están quitando la dicha de estar en una comunidad de fe. Amén. Espero que el Señor ha hablado tu vida, que ha hablado tu corazón, habló la mía. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, y nos despedimos en oración. Padre amado, te damos gracias. Gracias por recordarnos de que el pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, ya no tiene ningún poder sobre nosotros, de que hemos muerto ese pecado, de que el viejo hombre, aquel que estaba enviciado con el pecado, ese ha sido crucificado juntamente con Cristo. Y que lo que ahora somos un nuevo ser. Un ser nuevo que sigue en un estado de servidumbre, de siervo, pero que tiene un amo diferente, que eres tú, Señor, el cual nos exhorta a vivir en santidad y a vivir en justicia. Haz que eso, Señor, lo vivamos día a día. Y gracias una vez más, porque todo esto es obra tuya, no es obra nuestra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale un like al video, ahora sí. Compártelo con tus amistades, mándaselo a tus familiares. Recuérdales de que aquí hay un lugar donde podemos aprender juntos la palabra de Dios. Deja cualquiera de tus comentarios, alguna duda, algo que no entendiste o algo que te gustaría compartir. ¿Qué tal aquello que Dios habló a tu corazón, ¿no? ¿Qué tal el reto que Dios puso en tu corazón? Sería tremendo saber de ti, mi hermano, mi hermana. Y si no tienes una iglesia a donde asistir, quizá podamos ayudar a encontrar alguna, o si tienes alguna, pues déjanos saber a cuál iglesia vas. Nos gustaría también. Y ora por este ministerio aquí en este canal, y por el ministerio que tenemos en la comunidad donde el Señor nos ha plantado. Así que nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.